En el plato del día, primer día, estamos aquí siendo sensados. No, bueno, eso viene por ahí, viene muy pronto, siendo sensatos y sensados. Recuerden nuestros números telefónicos en cabina, el 809-683-8790 y 809-683-8791. Desde el interior, sin cargos, el 809-200-7777. Continuamos conversando con Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística. Si ustedes pueden hacer sus preguntas sobre el censo. Nos estamos tomando este cafecito luego del menú del plato del día. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí. Hola. Muy buenas tardes. Le habla Cristino Alejandro Canelo desde Santiago. Gracias, Cristino. Primeramente, mucha salud para ustedes. La directora de estadística, tengo una inquietud, nosotros. En el último censo, yo recuerdo, hicieron preguntas inclusive que no, por lo menos para uno no le comparecía. Eso es una. La otra es que muchos de los empadronadores dejaron el material y el material se perdió, lo botaron. Se quedaron muchísima gente sin censar. Y la otra situación es que incluso hubieron gente también que irresponsablemente no le pagaron. ¿Esto se va a controlar o qué va a hacer para que esto no sea un desastre? Porque hay desconfianza, la gente dice, yo no creo en eso. Buenas tardes. Gracias, Cristino, por su pregunta. Gracias, Cristino. Mira, tú sabes que algo que tú dices es interesante porque la gente dice, no creo en eso. Y no cree en eso porque vio una mala experiencia, no porque no quiera dar el dato. Ajá, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos trabajando, yo lo he dicho, para mí es crear una experiencia, una buena experiencia con este proceso. Y pasa por el compromiso que estamos teniendo en la Oficina Nacional de Estadística de gestionarlo bien. Como yo comentaba anteriormente, estamos con unos dispositivos móviles. Eso va a permitir también que la información vaya enviándose diariamente, guardándose en la nube. Estamos con todo el tema también de ciberseguridad, que es importante para este proceso. Comentaba también que con el tema del pago estamos también trabajando. Una de las cosas que hemos hecho con el pago es que primero la gente tuvo que registrarse por una plataforma, dar su cédula, que fue alguna de los problemas que se tuvo en el censo pasado, que la gente lo hacía como lo hacía a mano. Si la cédula no coincidía, después se decidió que se iba a pagar por banco de reserva. Cuando se digitaba la cédula, si había un número mal. Ahora la gente, cuando tú entrabas a la aplicación o cuando entras, tú pones tu cédula, eso está interconectado con la Junta Central Electoral. Entonces trae la cédula, te trae tu nombre y una vez que trae tu nombre, tú validas y comienzas a preguntar lo que nosotros necesitamos saber, dónde vives y tal, para poder hacer la decisión de tomar la persona. La llamada decía que había en el censo anterior preguntas que no tenían que ver con el encuestado. Esto, ¿qué preguntas se van a hacer? Eso es lo que voy a hacer. O sea, ¿qué preguntas se van a hacer? Y si en esas preguntas se incluye la identificación de grupos sociales como la comunidad LGBT y otros más. Mira, normalmente la boleta censal, y va a salir ahora esta semana un audiovisual sobre la historia de la construcción de la boleta del 2022. Comenzó en el año 2016. ¿Y qué es lo primero que se hace? Es revisar los dos últimos censos para ver cómo fueron las preguntas, qué tal se respondió a las preguntas, porque no solamente se trata de decir si a mí me gustan o no, o sea, es si funcionan en el terreno, cuál es la experiencia que tenemos y cuáles son las cosas que queremos investigar, que también se va tomando en cuenta a nivel internacional y son cosas que se van decidiendo en el marco de la comunidad de las Oficinas Nacionales de Estadística, en el caso de nosotros para América Latina y el Caribe, que es con quien más trabajamos estos procesos. Y luego hay un documento que se emite, que es los documentos de las rondas, de las recomendaciones de las rondas. Estamos con las recomendaciones de las rondas 2020 y en base a una serie de compromisos nacionales e internacionales. ¿Qué es importante para la República Dominicana en estos momentos? La Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese es nuestro instrumento de planificación, ¿verdad?, por excelencia, que es una ley del año 2012 y que presenta cómo República Dominicana quiere verse al 2030. Entonces, revisar la boleta en el marco de los instrumentos nacionales, de los instrumentos internacionales, fue algo que se hizo, pero también de la escucha de algunos sectores y donde se va teniendo experiencia. ¿Cuáles dos cosas entran muy de lleno en este censo? Discapacidad y funcionamiento. ¿Verdad? Y sobre todo escuchando a muchas organizaciones que se acercaban a la ONU en su momento,
y sobre todo en el 2019 comentaron de que era necesario de que el censo anterior no siguiera preguntando como lo hizo. Ajá. Porque hubo mucha gente que se preguntaba súper mal, o sea, no recogía la información, y se recomendó hacer un módulo corto de un grupo que a nivel internacional se reúne con el tema de estadísticas de discapacidad, que se llama el Grupo Washington. Okay. Ahí, acompañados con instancias como CONADIS, ¿verdad?, y otras, pues sacamos ese módulo. Y otro que hemos decidido también es el tema de étnico-racial, porque también es una de las recomendaciones que desde el año 2000 se ha tomado en el marco de Naciones Unidas, y República Dominicana es el último país de América Latina en incorporar este tema de la variable étnico-racial. Y ahí, cuando nosotros fuimos a probar, ya República Dominicana en un momento anterior de alguna manera había tenido experiencia con esta variable. Cuando la fuimos a poner en práctica en terreno, pues vimos que algunas cosas funcionaban o no. La recomendación que se hace es que en los censos no se puede innovar con tantas cosas. Tú tienes que comenzar a hacerlas desde otros instrumentos, cómo lo vamos haciendo, cómo va caminando la propia comunidad internacional en la aplicación de estos marcos. Muchas veces hay que hacerlo por una encuesta primero para que queden reflejados, y entonces ahí vamos como madurando. Al final, mira, mucha gente se queja, son 67 preguntas. Bueno, ya yo he visto gente quejándose, que son muchas. Otra gente quejándose que quiere más temas. O sea, entonces hay que hacer un equilibrio, porque es un tema universal. Alrededor de va a tomar alrededor de 35 minutos que puedas contestar. Y fíjense algo, o sea, hay gente que puede ser que, claro, por eso otra vez ponerla a la disposición para que se haga más rápido. Ajá. Pero hay personas, a mí me ha tocado ir a terreno cuando hemos hecho ensayos de la boleta, tanto en Nizao como en Maimón de Monseñor Noel. Y ahí la gente, o sea, hay gente adulta mayor con la cual tú tienes que ir más despacio, con la que le tienes que volver a explicar otra vez la pregunta, y todo eso hay que tener la paciencia también para que la gente responda. Entonces, es como un equilibrio de todo esto que se va haciendo y se va discutiendo en función de los intereses, ¿verdad?, nacionales. Miren, continuamos este cafecito tan interesante en el plato del día con Myosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, y volvemos a recordar nuestros números de teléfono, el 809-683-8790 y el 8791, y desde provincias el 809-200-7777 si tienen alguna pregunta. Vamos a darle. Bueno, buenas tardes. Buena, mi pregunta es Diane, y una queja a la vez, que nos quitaron el 809-200-7777. Sí, lo tenemos. No está funcionando. Pues vamos a revisar. Vamos a revisar. Pero la estamos escuchando. Óigame, mi pregunta es para la directora de estadística. Yo quiero preguntarle que si a través del censo uno se da cuenta la cantidad de extranjeros. No, la cantidad de yo le hablo directamente desde la comunidad Zambrana Arriba, paraje La Treboca, Cotuí. Okay. Y entonces yo quiero que usted me le haga llegar este grito al presidente de la República. Le habla la señora Juana Severino Suazo. Adelante, doña Juana. Donde van a construir la presa de Cola. Que si a través del censo, mire, son más de 15,000 tareas de cacao que van a tirar por la borda, nuestro principal pilar de nuestra economía. Una persona mayor de 63 años, que nos quiten nuestro pilar de nuestra economía, lo que está viviendo el país. Bueno, pues muchísimas gracias por su... Y a través del censo uno se da cuenta de la cantidad de tareas de cacao. Muchísimas gracias. Qué interesante la pregunta. Sí, bueno, doña Juana, lamentablemente este es un censo de población y vivienda. Deberíamos estar haciendo un censo tal vez agropecuario, agroforestal. Para esta parte no es lo mismo. Nosotros nos vamos a levantar ese tipo de información, pero ahí se queda su inquietud, ¿verdad? Para las autoridades correspondientes. Claro. Pero bueno, me imagino, Myosotis, para tranquilidad de la señora, ayer se lanzó el plan Santo Domingo 2050. ¿Eso qué significa? Eso tiene que ver con la ley de ordenamiento territorial. Y le va a traer una respuesta a doña Juana, porque se supondría que el gobierno debe saber cuáles son las localidades con vocación agrícola, cuáles son con vocación urbana,
cuáles son con vocación comercial. Entonces, se supondría que a partir de la aprobación, que apenas hace 2 semanas que la aprobó el Congreso, nosotros estaríamos ordenando el país y sabiendo que tenemos en cada comunidad. Claro, Eso claro definitivamente. que La sí. pregunta que le iba a hacer iba en esa misma línea, si este lanzamiento que hizo el presidente ayer de Santo Domingo 2050 no altera en algo el plan que había con el censo. No, lo que pasa es que el censo, su principal función es darle insumo a la política pública. Exacto. Entonces, en la medida en que puedas, de hecho, es uno de los productos priorizados dentro del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es este plan que instrumentaliza la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, aquí la idea, como yo decía al principio, es que podamos dar información, dar datos que permitan entonces planificar basados en la evidencia y luego monitorear y evaluar, porque muchas veces nos quedamos, ¿verdad?, solamente en el diseño, pero luego no monitoreamos, no vamos viendo cómo van cambiando y compararnos también internacionalmente, perdón Juan Carlos, en algo que hemos proyectado, ¿verdad?, donde nos queremos ver, porque es muy fácil yo quererme ver allá, pero nadie me mida, que yo no. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos avanzando? Ahora lo que sí debe recoger el censo es cuántos liceístas hay en el país. Eso sí. Pero realmente... Ya habló. Mira. Una cosa, Miosotis, en el país, a partir de la aplicación de los programas sociales, se creó el SIUBEN, Sistema Único de Beneficiarios, que es la base de datos de las poblaciones pobres vulnerables y de los niveles de pobreza que tiene el país. Y tenía una tecnología impresionante. Yo la llegué a utilizar para mi tesis de mi maestría de desarrollo urbano y territorial. Y veía que era una plataforma impresionante, de hecho reconocida por el BID y por el Banco Mundial. ¿Ustedes van a hacer uso de algún tipo de herramientas del SIUBEN para el censo? ¿Se va a reutilizar esto? Sí, bueno, mira, ahora el SIUBEN, tú sabes que ha pasado al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ah, buenísimo. Nosotros también como ONE pertenecemos al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y de hecho hemos estado trabajando conjuntamente en el aprovechamiento de muchos temas tecnológicos que tiene SIUBEN ahí. El caso de para todo el tema de cartográfico, la utilización de los drones de SIUBEN, ¿verdad?, que nos ayudaron mucho a determinar en dónde había crecimiento, pero sobre todo crecimiento, porque la cartografía comenzó a levantarse en el año 2018, paró por la pandemia en marzo del 2020, y ya cuando tuvimos, ¿verdad?, que volvimos otra vez a salir a terreno, había que ver qué había cambiado. Y los drones te permitieron mucho de ver esos cambios a nivel territorial. Igualmente, nosotros trabajamos muy de la mano con los equipos de SIUBEN, ¿verdad? Ahí va a ser un tema interesante en lo que tiene que ver luego con el procesamiento de los datos, porque miren, aquí que estamos, ¿verdad?, en plato del día, es un tema sobre todo que las estadísticas también son platos, ¿verdad? O sea, a ver, porque entra un insumo que son los datos, que es lo que recogemos a través de los censos, las encuestas y los registros administrativos. Eso tiene que pasar por una cocina, donde se cocinan, ¿verdad? Que donde tú ligas una cosa con la otra, en el tema de, y eso sobre todo son metodologías, ¿verdad? Y trabajos estadísticos, que no es como tan fácil de que aquí llegó y aquí salió, o sea, tiene hay tantas mujeres, tantos hombres, tanta edad. Hay todo un procesamiento y todo un procesamiento de consistencia de los datos, de saber que están, y hay metodologías para determinar eso. Antes de terminar, porque ya no está haciendo seña Kelvin, del 10 al 23 levanto los datos, voy a cada hogar en las 32 provincias. ¿Qué tiempo va a tomar a partir del levantamiento de los datos para hacer la información pública, para yo saber cuántos hombres somos, cuántas mujeres somos, cuántas viviendas tenemos, en qué condiciones están? Que ha sido una de las críticas a procesos anteriores, a censos anteriores, que nunca hemos terminado de tener la información certera y completa. Sí, mira, toda esta inversión que estamos haciendo tiene, yo creo que 3 propósitos importantes. El tema de que la oportunidad con que se entregan los datos, la prontitud y la cobertura. Nosotros estamos programando que en el primer trimestre del año que viene, y le hace que el primer trimestre es desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, por favor. Entonces, dar población total, población por sexo, total de viviendas y densidad poblacional, y luego paulatinamente en el transcurso del año ir entregando otro tipo de informaciones, sobre todo con más desagregación territorial, que es una de las cosas que más se necesitan también para poder planificar en materia del terreno. O sea que
recordar a la gente como que del 10 al 23, ¿verdad? Pues tengan con las informaciones para el personal de empadronamiento que va a estar llegando a las distintas viviendas. 10 al 23 de noviembre, y que haya una persona que primero, cuando a usted le estén socializando en estos días en sus grupos, en sus chats de WhatsApp, el formulario, revísenlo, chequenlo, socialícenlo en su casa a la hora de la comida y chequen que toda la información la tengan. Cuando vengan del censo a su casa, alguien mayor de 15 años, sobre todo el cabeza de familia, pero si no, alguien mayor de 15 años con todos los datos, que los provea. Y del 10 al 23 de noviembre vamos a ser censados. Tenemos que ser censados para que sepamos cómo echamos para adelante, señores, nuestro país. Gracias, Myosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística. Tremenda invitada, tremenda técnica, maravilloso primer día fluida aquí. En su discurso, entendible en sus términos. Excelente. Y no es doña porque no hay doña que tenga esa voz. Muchísimas gracias, Myosotis.